porque tú me amaste, me presentaste, Señor. Sí, Señor. Hola, hola, ¿qué tal? Que el Señor los bendiga. Ahí en cualquier parte del mundo donde estén, que el Señor bendiga tu vida. Sí, estamos de nuevo un domingo más. Sí, espero que hayas disfrutado de este fin de semana con tus seres queridos, sí, con tus amistades, sí, con tu familia, sí, y sobre todo que te hayas congregado y hayas disfrutado de la coinonía, que hayas disfrutado del compañerismo, hayas disfrutado de la hermandad, ¿sí? Y hayas disfrutado de la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Y sobre todo que la palabra que se haya predicado ahí en tu iglesia, ¿sí? Haya sido el refrigerio que tú anhelabas y deseabas para poder seguir hacia adelante, ¿sí? En el proceso, ¿sí? Recuerde que este espacio se llama Recordando las promesas de nuestro Dios. Así que hágame saber que usted está ahí del otro lado, ¿sí? Hágame un comentario para yo poderle saludar, poderlo bendecir, ¿sí? Porque la idea de este espacio es podernos bendecir mutuamente. La idea es de que usted y yo podamos ser animados, ¿sí? Y ser incentivados a seguir hacia adelante. ¿Sí? Creemos que estamos viviendo tiempos en el cual la manifestación de la gloria de nuestro Dios va a ser manifestada, ¿sí? Pero es necesario recordar las promesas de nuestro Dios para que se aviven en nosotros, ¿sí? Para poderlas mantener frescas, ¿sí? Yo siempre digo que somos hombres y mujeres que tendemos a olvidarnos de las promesas de nuestro Dios. Y cuando nos olvidamos de esas promesas nos desvinculamos momentáneamente, ¿sí? Nos desvinculamos momentáneamente, ¿sí? Y nos comenzamos a entretenernos en las vitrinas de este mundo, ¿sí? Pero en esta tarde, en este espacio es poder recordar esas promesas y poderlas tener vigentes. Así que yo quiero que usted me diga que está ahí de ese lado, ¿sí? Que usted me mande un mensaje, que yo lo pueda saludar, ¿sí? Pueda saber quién es el que me está escuchando, ¿sí? Y vamos a hablar de algo muy, muy precioso, algo muy hermoso, ¿sí? Algo donde Dios va a obrar en nuestra vida, porque esa es la idea es de que Dios obre en nuestras vidas. Así que hágame saber que usted está ahí, ¿sí? Y pueda yo saludarlo, ¿sí? Y vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar en este espacio, ¿sí? Yo estaba compartiendo esta mañana en la iglesia en la cual yo me congrego, ¿sí? La iglesia de Betania, Mataró. Si usted es de aquí de Mataró, alrededor de Mataró, y si no se está congregando, ¿sí? Lo invito a que usted pueda venir a conocernos. Estamos ahí en Ronda Pintor Cusá, número 12, segunda, ¿sí? Nuestros cultos, nuestras reuniones son los domingos 11 de la mañana. Domingo 11 de la mañana estamos llevando el protocolo, ¿sí? El distanciamiento, ¿sí? Todo lo que nosotros, todo lo humanamente posible de podernos proteger sobre este virus, lo estamos llevando a cabo.
Así que si usted no quiere conocer, si usted quiere participar con nosotros, si usted quiere celebrar fiesta con nosotros a nuestro Dios, ¿sí? Nosotros lo invitamos de que usted pueda congregarse, pueda visitarnos, ¿sí? La dirección es Pintor Cusán, número 12, segunda. Así que están invitados, los esperamos el domingo, siempre y cuando que usted no se esté congregando o quiera visitar una iglesia por primera vez, ¿sí? Si usted se está congregando, siga en su congregación, ¿sí? La idea no es sacarlo de su congregación, la idea es de que usted pueda ser edificado en su congregación, ¿sí? Pero si no se está congregando, sí que lo invitaríamos que usted pudiese conocernos, ¿sí? Y que pueda disfrutar juntamente con nosotros la presencia de nuestro gran y buen Dios, amoroso, misericordioso y compasivo. Así que vamos a hablar, yo hablaba en esta mañana de que nosotros tenemos frases, sí, que escribimos frases muy bonitas que impactan, ¿sabe? Frases y motivamos a otras personas, sí, y son edificadas. Y yo decía de que cuál será la palabra favorita de nuestro Dios, ¿no? Usted y yo tenemos palabra favorita, usted y yo tenemos dichos favoritos, ¿no? Que nos agradan y nos gustan, ¿sí? Y las transmitimos, ¿sí? Y yo decía que una de las palabras favoritas de nuestro Dios, ¿sí? Es la palabra amor, porque dice la Biblia, dice que por amor mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y eso lo hace solamente el amor, pero un amor inmensamente por nosotros, ¿sabes? Un amor que no le importó a nuestro Dios, ¿sí? Mandar a su Hijo, ¿sí? Y su Hijo no rehusó, ¿no? Que el Padre lo enviase a rescatarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Por causa y producto de ese amor inmenso que Él tiene por nosotros, ¿sabe? Y eso le comentaba yo esta mañana. Yo quiero que sepa que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, un solo Dios, ¿sí? Y entonces la palabra favorita de Jesús, ¿sí? Porque Jesús también tiene una palabra favorita, ¿sabe? Y yo decía que la palabra favorita de Jesús es el creer, ¿sí? El creer, ¿sabe? Y la Biblia dice que el que cree, ¿no? El que cree y confiesa su nombre será salvo. Que el que cree con el corazón para justicia y el que confiesa con su boca es para salvación. Y una de las palabras que Jesús nos anima y nos motiva es que usted y yo podamos creer. Y yo decía esta mañana que a Jesús le agrada, sí, esa palabra de creer, y eso es lo que nos ha transmitido. Fíjese, el Padre tiene una palabra de amor para nosotros, el Hijo tiene una palabra de creencia en nosotros, sí, que se va a ir desarrollando conforme al grado de fe que va a ir aumentando en su vida y en la mía, sí. Y decía yo también, digo, si el Padre tiene una palabra que agrada, que es amor, y el Hijo tiene una palabra que agrada, que es el creer en Él, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo también tiene una palabra que le agrada a Él, ¿sí? Entonces yo decía que el Espíritu Santo, a más de ser el Espíritu de Dios, dice que es también el Espíritu Santo. Y yo decía que necesitamos caminar en esa santidad. Así que cuando tú y yo caminamos en esa santidad, al Espíritu Santo le agrada. ¿Por qué? Porque dice que Él nos ha apartado para que usted y yo podamos ser santos. Y aquellos que son santos comienzan a caminar en un proceso de santificación. Así que, y yo quiero seguir, ¿no? Quiero seguir compartiendo este tiempo, ¿sí? Quiero seguir compartiendo este tiempo, quiero seguir desarrollando. Dios te bendiga, Noelia, Dios te bendiga mucho. Sí, gracias por estar ahí. Sí, y quería compartir este tiempo, quería seguir desarrollándolo, porque yo veo que aquí hay cinco pautas, 5 puntos donde usted y yo necesitamos corregir, ¿sí? ¿Para qué? Para poder alcanzar ese grado de madurez que usted y yo necesitamos
Porque recuerde, y este va a ser siempre mi lema, recuerde que usted y yo no hemos sido diseñados para quedarnos aquí en la tierra. Usted y yo hemos sido diseñados para vivir juntamente con Cristo en los cielos, ¿sabe? Y entonces para poder ir hacia ese destino, usted y yo necesitamos llevar a cabo una serie de cosas, ¿sí? Una serie de cosas donde usted y yo necesitamos poner prioridad, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser, una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros es que usted y yo podamos ser renovados, ¿sabe? Usted y yo podemos ser renovados. Y entonces yo decía que Pablo nos informa que usted y yo somos santificados, ¿sí? Pero somos santificados por medio de la palabra de Dios, ¿sabes? Somos santificados por medio de la palabra de Dios. También somos santificados por medio de la sangre de Cristo, ¿sabes? Somos santificados por la sangre de Cristo y somos santificados por la palabra de Dios. Mientras usted más lee la palabra de Dios, más santificado es. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe? Pero también hay una decisión que usted y yo tenemos que coger para poder ser santificados. Dice 2 Corintios 6:17, dice que usted y yo necesitamos apartarnos de las cosas impuras, ¿sí? Y cuando usted y yo nos apartamos de las cosas impuras, dice que nuestro Señor y buen Dios nos aceptará, nos recibirá. Eso es una de las cosas de que cuando usted y yo vamos a ser santificados, entonces usted y yo necesitamos tomar una decisión, ¿sabe? Y esa decisión no la va a tomar Dios, esa decisión la va a tomar usted, ¿sabe? Por eso es que necesitamos que usted y yo tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Que a lo mejor van a ser dolorosas, ¿sí? Pero van a ser efectivas en tu vida espiritual, ¿sabe? Por eso es necesario que usted y yo podamos apartarnos de cosas que nos lastiman, de cosas que nos impiden acercarnos a Dios, ¿sí? Y ese es un proceso de santificación, ¿sabe? Creo yo que el proceso de santificación es un proceso progresivo, ¿sabe? También creo que Dios nos santifica de esta manera, ¿sí? Dios puede quitar los malos hábitos y todo lo que impide adorarlo a Dios lo puede quitar en un momento, ¿sí? Pero también hay momentos que Dios obra progresivamente de acuerdo, ¿sabe? De acuerdo a su proceder, ¿no? De acuerdo a la búsqueda de nuestro Dios, Dios va a obrar, ¿sabe? Creo que Dios es un Dios es un Dios caballero, es un Dios que no va a hacer nada de lo que usted no quiera que Él haga. Por lo tanto, usted es la que va a tomar, usted y yo somos los que vamos a tomar esa decisión. ¿Para qué? Para poder ser santificados. Recuerde que la palabra nos santifica, la sangre nos santifica, pero nosotros mismos también debemos santificarnos. ¿Cómo nos vamos a santificar? Apartándonos según 2 Corintios 6:17, apartándonos de las cosas, ¿sí? Apartándonos de las cosas impuras. Yo no le voy a nombrar lo que es impuro. Usted debe de saber mejor que yo cuáles son las cosas que muchas veces nos impide acercarnos a esa santificación. Así que si usted tiene nombre, póngala, apúntela y ore por ella para que el Señor le pueda libertar de ella y usted pueda seguir caminando en ese proceso de santificación. ¿Sabe? Esa es la idea. La idea es de que podamos ser santificados. Porque cuando usted y yo estamos caminando en ese proceso de santificación, nuestra promesa es más tangible, nuestra promesa es más visible, nuestra promesa está más cercana que ayer. ¿Sabe? ¡Wow! Esto es tremendo, ¿sabe? Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en la nuestra. Sí, gloria a Dios porque Cristo va a venir por ti, Cristo va a venir por mí, sí, porque tú y yo hemos entrado en ese proceso de santificación por medio de una justificación en la cruz del Calvario, sí, por medio de esa justificación usted y yo hemos entrado en ese proceso de santificación, sí, pero por eso es necesario que usted y yo le podamos dar la libertad al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Es necesario que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, ¿sabe? Es necesario. Por eso que es progresivo a medida que somos santificados por la palabra de Dios, ¿sí? A medida que somos santificados por la palabra de Dios, quiere decir a la medida que usted va aprendiendo
a medida que conforme usted va leyendo, a medida como va entendiendo la palabra de Dios, usted va entrando en el conocimiento de la palabra y la misma palabra de Dios le va a decir lo que está mal y lo que está bien, ¿sabe? La misma palabra de Dios lo va a dirigir, lo va a encaminar. La misma palabra de Dios le va a decir detente. La misma palabra de Dios le va a decir no hagas esto. La misma palabra de Dios le va a decir por aquí es el camino. ¿Me entiende? Y eso es conforme a lo que usted va entregando su vida a Dios a través de la lectura y a través de la meditación de la palabra de Dios. La idea es de que usted y yo podamos ser libres. La idea es de que usted y yo podamos ser libres, podamos caminar en un proceso de santificación por medio de una libertad, ¿sabe? Y la Biblia dice que esa libertad trae verdad, porque la verdad de Dios trae libertad, ¿me entiende? Y esa es la idea. La idea es de que usted y yo podamos caminar en esa santificación por medio de la verdad de nuestro Dios que nos transmite a través de la palabra de nuestro Dios que nos ha dejado aquí en la tierra para que usted y yo podamos ser alineados, para que usted y yo podamos ser corregidos, para que usted y yo podamos ser procesados, para que usted y yo podamos alcanzar el grado de madurez que Dios anhela y desea para nuestra vida y para que usted y yo podamos alcanzar la eternidad. ¿Sabe? Usted y yo vamos a alcanzar la eternidad. Ese es el objetivo, ¿sí? Ese es el objetivo. Yo quiero que usted, si hay algo en vuestra vida que le está impidiendo acercarse a Dios, es necesario que usted comience a orar fervientemente y dejarle que el Espíritu Santo pueda obrar en esa área en concreta, ¿sabe? Para que usted pueda entregar esa área y pueda ser santificada, ¿sabe? Es necesario que los malos hábitos, los deseos pecaminosos, el temperamento violento, el lenguaje impuro, muchas veces ese lenguaje de vulgaridad, de hábitos en particulares que nos impide acercarnos a Dios, ¿sabe? Aún hoy en día hay muchos creyentes que todavía usan este lenguaje grosero, este lenguaje, estos hábitos que se le ven, ¿sí? Que todavía piensan carnalmente, ¿me entiende? Y necesitamos dejar que el Espíritu Santo obre en esas áreas, ¿sabe? Usted y yo ya no somos como vivíamos en el mundo. Usted y yo pertenecemos a otro reino y el reino no es terrenal, el reino es celestial, y en ese reino celestial usted y yo vamos a usar un nuevo lenguaje, un lenguaje angelical, y ese es el lenguaje que tenemos que aprender nosotros ahora dentro de nuestro Dios, ¿sabe? Tenemos que dejar la ira, tenemos que dejar las contiendas, los pleitos, las peleas, ¿sabes? Toda esta situación está obrando dentro del pueblo de Dios y esto no le deja santificarse al pueblo, ¿sabe? Dios, el Espíritu Santo anhela y desea que usted sea, o que usted, yo y cualquiera de sus hijos sean santificados y que puedan entrar en ese proceso de santificación y que podamos dejar esos hábitos que muchas veces nos impide caminar en santificación, caminar en santidad, ¿sabe? Necesitamos santificarnos, ¿sí? La santificación forjada por el poder divino impartido por el Espíritu Santo a veces es instantánea, que las personas eran completamente conscientes de cuando producía una transformación y los deseos carnales eran quitados y sustituidos por deseos espirituales, ¿sabe? Debemos dejar que esos deseos carnales sean destituidos, ¿sí? Y se posesionen deseos espirituales, ¿sabes? Deseos espirituales. Y también tenemos que saber que todo esto es momentáneamente, pero también es progresivamente, ¿sabes? La idea es de que cuando estamos dejando progresivamente que la santificación produzca cambio en nuestra vida, es de que usted y yo podamos seguir caminando en libertad, ¿sabe? Y la libertad es Cristo, ¿sabe? Va a producir cambio Dios en nosotros cuando usted y yo estemos dentro. Fuera no lo va a hacer el Señor. Por eso dice el libro de Juan 15:4, 6, 7 y 10. Dice que permanezcamos en Él,
¿sabe? La idea es de que usted y yo, mientras vamos en ese proceso progresivamente de santificarnos, ¿sí? Que no nos apartemos, sino que estemos dentro, cerca de Él, que permanezcamos en Él. La palabra permanecer significa seguir quedándose en el lugar determinado. Para permanecer libre, debemos permanecer en Cristo, ¿sabe? Debemos permanecer en Cristo, ¿sabe? Y ahí va a venir la santificación, ¿sí? Cuando usted vive continuamente por la palabra de Dios y elige despojarse de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos agobia. Según Hebreos 12:8, según Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro alrededor, nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sabe? ¡Wow! Despojémonos de todo peso, dice, despojémonos de todo peso, ¿sabe? De todo peso y de todo pecado. La palabra pecado en el original es errar en blanco. Errar el blanco, ¿sabe? Errar el blanco. La palabra griega para peso se refiere a algo que lo hace a usted doblegarse e inclinarse bajo una carga, ¿sabe? Tenemos que despojarnos de ese peso. Imagínese usted cargando 20 kilos en la mano. Imagínense cargando 20 kilos de arroz, 20 kilos de algo, ¿sabe? En la mano. Va a haber un tiempo que esos 20 kilos que usted carga en la mano le va a pesar, ¿me entiende? Pero ahora imagínese usted esos 20 kilos en todo su cuerpo. Si usted no hace nada para que esos 20 kilos que ha aumentado su cuerpo no baje, se acomoda. ¿Me está entendiendo? Y usted va a caminar con esa pesadez. Lo mismo es en la palabra de Dios, ¿sabe? ¿Y cuáles son esos pesos que pueden ser? ¿Sabe? Puede ser un hábito, puede ser un mal hábito, puede ser un pensamiento carnal o incluso pueden ser personas que lo alejan continuamente de su tiempo de oración y de la iglesia. Apártese de esa gente, apártese de gente que le impide ir a la iglesia, apártese de gente que le impide ir a la oración, apártese de ello, apártese de esos pensamientos erróneos, apártese de esos malos hábitos, ¿sabe? Eso es el peso que cargamos, ¿sabe? Cuando nos acomodamos con ese peso, ¿sabe? Cuando acumulamos más peso en el cuerpo y no hacemos nada para bajarlo, el peso se acomoda dentro de su cuerpo. Lo mismo pasa con el pecado, ¿sabe? Cuando dejamos que los pensamientos turben nuestra mente y no hacemos nada para despojarlo de nuestra mente, ¿sabe? Se quedan ahí, ¿sabe? Y va creándose una fortaleza en nuestra mente, ¿me entiende? Cuando dejamos que amigos nos visitan. A veces yo estuve un tiempo donde venían los amigos los domingos, ¿sabes? O venía algún familiar un domingo donde yo tenía que ir a la iglesia y tenía que dejar de ir a la iglesia por atender a mis amigos, ¿sabes? Y después me di cuenta de que estaba actuando mal. El amigo que dice ser mi amigo tiene que ir donde yo voy, ¿me entiendes? Y entonces comencé a cambiar la estrategia. El amigo que venía por los domingos a mi casa le decía yo, digo, primero vamos a ir a la iglesia y cuando vuelva de la iglesia hacemos la comida y hacemos lo que tengamos que hacer, ¿sabes? Esa es la idea, ese es el proceso de santificación, ¿sabes? El proceso de santificación es que el amigo no te aleje de Dios, sino que tú puedas llevar a tu amigo a Dios, ¿me entiendes? Y muchos creyentes, sí, caen en este error, ¿sabes? Dejando de ir a congregarse por estar con los amigos, ¿sabes? Cuando la idea es que tú te puedas congregar y puedas disfrutar de la coinonía, puedas disfrutar de la hermandad, puedas disfrutar de la palabra, de la presencia de nuestro Dios, ¿sabes? Y luego acudir a cualquier reunión donde puedas ir, ¿sabes? A disfrutarlo, que no es malo, hay que disfrutar, ¿sabes? Pero sin dejarte de congregar, porque eso trae santificación,
¿Me entiendes? No deje que tu amigo te aleje de Dios, ¿sabes? Si tú tienes un amigo que te está alejando de Dios, déjalo, ¿sabes? Déjalo o dile que te visite otro día, ¿sabes? Que no te impida, ¿sabes? Que no te robe el tiempo de la oración, que no te robe el tiempo de la congregación, que no te robe el tiempo de la relación con Dios, ¿sabes? Porque la idea, hermanos, usted va a tener otro tiempo para poder disfrutar de la amistad. Pero el único tiempo que tú tienes para poder disfrutar de la presencia de Dios, sí, es un domingo. Es un domingo, ¿sabes? Y no dejes que nadie te quite esa bendición, ¿sabes? A mí me entristece mucho cuando escucho esta situación, que por amistades o familiares dejan de congregarse, ¿sabes? Por atenderlos a ellos. ¿No sería mejor que ese amigo y ese familiar pueda acompañarte a ti a la iglesia, ¿sabes? Y pueda él ver, ¿sabes? Lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, ¿sabes? Proceso de santificación. Necesitamos caminar en ese proceso de santificación. Cuando usted y yo nos santificamos, estamos estableciendo límites que nos protegen de las fuerzas externas y tratan de atacarnos en nuestro interior. El principio de los límites les encontramos. ¿Sabe que Dios puso límite? ¿Sabe? Dios puso límite al pueblo, ¿me entiende? Y esto usted lo va a encontrar en Éxodo 19, 22 y 23. ¿Sabe? Mire lo que dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú has mandado diciendo: señala límite al monte y santifícalo. ¿Me entiendes? O sea, si Dios pone límite, ¿por qué tú no puedes poner límite? ¿Sabes? Dios pone límite, ¿sabes? Ahora, ¿por qué Dios le puso límite al pueblo y no se lo puso a Moisés? ¿Sabe? ¿Sabe por qué? Porque Moisés era justo delante de Dios. Pero no porque era justo en sí, sino porque Dios lo había justificado. Y Dios le permitió que Moisés camine en el proceso de santificación. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Pero el pueblo era lo contrario de lo de Moisés. El pueblo andaba en la carne, ¿sabe? Y por eso Dios tuvo que establecer un límite entre la montaña y el pueblo. ¿Me entiendes? Y el único que podía traspasar esos límites era Moisés y no el pueblo. ¿Me entiendes? Por eso yo le digo a usted en esta mañana, no ponga límites, no ponga límites en el proceso de la santificación. No deje que los demás pongan límite para que usted pueda seguir procesado en la santificación. ¿Me está entendiendo? Deje de decirle, los límites tienen que ser derribados. ¿Sabe? De que usted pueda entrar a la presencia de Dios a ser santificado día a día, de la misma manera que Moisés entraba con libertad a la presencia de Dios. ¿Sabe? El pueblo no se lo impedía, sino que Dios le impidió al pueblo que se acercaran al monte por cuanto vivían en la carne. ¿Sabe? Y la idea es de que usted y yo en este tiempo comencemos a vivir en el Espíritu. Y la Biblia dice que en el Espíritu comenzarán a venir los verdaderos adoradores, que comienzan a adorar en espíritu y en verdad, cuando dejan que la carne muera. ¿Sabe? Deje que la carne muera y comencemos a vivir en el Espíritu. Cuando usted y yo comenzamos a vivir en el Espíritu y comenzamos a caminar en un proceso de santificación, ¡wow! Esto es tremendo. Cuando caminamos en ese proceso de santificación, no hay límite que nos pueda impedir acercarnos a Dios. ¿Sabe? No hay límite que nos pueda impedir, ¿sabe? Por eso Dios fijó límites entre Él y el pueblo, ¿sabe? Y en el Nuevo Testamento, usted y yo vamos a encontrar límites morales y espirituales para nosotros. ¿Sabe? Porque Dios va a hacer lo mismo que hizo en el Antiguo lo está haciendo con nosotros. Dios establece unos límites en nosotros, ¿sí? Y Él nos dice lo que usted y yo tenemos que hacer y dejar de hacer.
¿sabe? Según Hechos 15:29, según Hechos 15:19, Dios le prohíbe comer cosas sacrificadas y adorar a los ídolos y la fornicación y muchas cosas más que usted y yo vamos a encontrar, ¿sabe? Pero yo no quiero alargarme tanto, ¿sí? Quiero decirle que hay cosas que usted y yo no necesitamos dejarlo, ¿sabe? Es triste que todavía dentro del pueblo de Dios, estemos adorando a imágenes, ¿sabe? O idolatrando a personas, ¿me entiende? Y la idea de Dios no es esa. La idea de Dios es de que usted y yo podamos entrar en ese proceso de santificación para adorarlo con plenitud a Él, ¿sabe? ¿Me entiende? El propósito de la santificación consiste en dar a una persona la fuerza y la capacidad de establecer y seguir los límites para el cuerpo, el alma y el espíritu, en cuanto a lo que usted se permite y lo que se prohíbe. ¿Sabe? Usted es el único dueño de su vida, aparte de nuestro Dios. ¿Me entiende? Porque Dios es el dueño de nuestra vida. ¿Me entiende? Pero usted es dueño de su vida. Y usted es la que tiene que establecer límites. Usted tiene que saber lo que conviene y no conviene. Usted tiene que saber lo que le santifica y lo que no le santifica. Por eso dijo el apóstol Pablo, todo es lícito, pero no más todo conviene. ¿Me entiende? Y todo no edifica. ¿Me está entendiendo? Usted quiere entrar en ese proceso de santificación, ¿sabe? Mire, yo una de las cosas que deseo es entrar en ello y no salir de ello, ¿sabe? Porque yo quiero ver a Jesús el día de mañana tal como Él es, como la Biblia me lo está diciendo, que veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores tal como es Él, cara a cara, ¿sabe? Pero para poderlo mirar a Él cara a cara, yo necesito entrar en este proceso de santificación, que mi vida vaya progresivamente cambiando, que mi mente vaya progresivamente cambiando, que mi espíritu vaya progresivamente vivificándose para nuestro Rey y Señor de nuestras vidas, ¿sabe? Mire, y una de las preguntas que nos hacemos es, ¿qué es la contaminación espiritual? ¿Sabe? ¿Qué es la contaminación espiritual? ¿Sabe? La palabra hebrea para contaminar significa hacer algo físico, moral o espiritual que lo hace impuro o inmundo, tanto en el sentido ceremonial como moral. El Todopoderoso tomaba muy en serio la profanación de esas cosas que eran marcadas o separadas como santas, ¿sabe? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿sabe? Había un orden divino establecido por Dios, ¿sabe? Había un orden divino establecido, ¿sabe? Para que transportasen el arca, ¿sabe? No sé si usted se acuerda de esa historia, ¿sabe? Esa historia donde se requería 4 sacerdotes y dice que hubo un momento que estaban llevando el arca, que David traía el arca para llevarlo al lugar que le correspondía estar, y dice que tropezaron las mulas, ¿sabe? Y dice que el arca cayó, y dice que hubo un hombre llamado Usa que quiso detenerla, que no caiga, y dice que cayó fulminado, dice que murió, ¿sabe? Porque no había un orden, ¿me entiende? Y Dios es un Dios de orden, ¿sabe? Hay otro ejemplo, ¿sabe? Hay otro ejemplo donde pusieron fuego extraño, ¿sabe? Cuando Nabal y Abiú ofrecieron fuego extraño en el altar, ambos fueron muertos, ya que solo les permitían usar los incensarios y carbones, el fuego del altar de bronce, según Levítico 10:1. ¿Sabe? Cuando el rey Usía usurpó el oficio de sacerdote ofreciendo su propio incienso sobre el altar de oro, ¿hizo algo correcto? Sí, pero a él no le correspondía hacerlo, sino a los sacerdotes, ¿sabe? Y dice que fue herido por lepra, ¿sabe? Y entonces, y así sucesivamente, hermano, ¿sabe? La contaminación espiritual del cuerpo incluye los pecados de adulterio, fornicación y diversos hábitos peligrosos y adictivos
La contaminación del alma incluye pensamientos impuros y la contaminación del espíritu, amargura, celo, falta de perdón y sentimientos y emociones negativas. En el Nuevo Testamento hay 5 tipos de contaminación. Y en estos 5 tipos de contaminación es donde usted y yo necesitamos trabajar, ¿sabe? Para seguir caminando en ese proceso de santificación, ¿sabe? En primer lugar, la conciencia. La conciencia dice, según Primera de Corintios 8:7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina, ¿sabe? Una de las cosas que usted y yo necesitamos es que tenemos que tener conocimiento. Aquí vemos que dice el apóstol Pablo, dice, pero no en todo hay este conocimiento, ¿sabe? No en todo el pueblo hay un grado de conocimiento, ¿sí? Donde la conciencia pueda ser fortalecida y pueda captar lo que la conciencia nos está queriendo decir cuando usted y yo estamos cometiendo algo que está mal, algo que está errado, ¿sabe? No todos tienen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no todos se atreven a leer la palabra de Dios, ¿sabe? Por eso es necesario que usted y yo nos podamos atrever a leer la palabra de nuestro Dios, ¿sabe? Para poder tener más conocimiento y saber lo que a Dios le agrada y no le agrada, para que nuestra conciencia pueda estar limpia de nuestro Dios, ¿sabe? Una conciencia débil se contamina, pero una conciencia fortalecida en Dios se limpia y no deja que filtre algo que le pueda contaminar, porque la conciencia mismo comienza a rechazar, ¿sabe? La conciencia es la voz interior de la percepción que nos habla a través de nuestra mente y es usada por el Espíritu Santo para revelarnos cuando algo está bien o algo está mal, ¿sabe? ¡Wow! ¿Me entiende? No sé si usted se ha dado cuenta cuando uno está cometiendo algo que está mal, su estómago como que le da algo, ¿sabe? Como que su corazón se entristece, ¿me entiende? Hay algo dentro de nuestro interior que corre, ¿sabe? Y que nos enciende y que se enciende la luz de la conciencia y que nos está acusando que lo estamos haciendo mal, ¿sabe? Por eso es necesario que usted le pueda hacer caso a la conciencia cuando nos habla, ¿sabe? Usted no podemos hacer caso omiso a la conciencia, ¿sabe? No podemos hacerle caso omiso a la conciencia, ¿sabe? Porque el Espíritu está hablando en el interior de su conciencia, ¿sabe? Por eso necesitamos limpiar nuestra conciencia para poder tener conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, para poder escuchar a nuestra conciencia, porque el Espíritu Santo le habla a nuestra conciencia, ¿sabe? Y se activa nuestra mente, ¿me está entendiendo? Una de las cosas, el segundo punto, es de que usted y yo necesitamos mantener nuestra mente fortalecida, ¿sabe? Fíjese lo que dice el Tito 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, ¿sabe? Su mente y su conciencia están corrompidas, ¿sabe? Procuremos que todas las cosas sean puras para nosotros. Y eso es caminar en un proceso de santificación. Aquí la mente se refiere al intelecto, que razona los hechos y procesa la información. Una mente pura significa una conciencia pura. Cuando su mente está siendo pura, su conciencia es pura. Pero una mente contaminada crea una conciencia contaminada. La mente puede ser toda carnal, pero también puede ser toda espiritual, ¿sabe? O una mezcla de ambas cosas. Sin embargo, la lujuria y los pecados carnales traerán contaminación a la mente. Cuide sus ojos, ¿sabe? Cuide lo que ve, porque lo que ve usted se graba en la mente.
Y cuando comienza a grabarlo usted en la mente, contamina la conciencia, ¿sabe? Por eso es necesario que usted y yo, la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, ¿me entiende? Por eso es que usted y yo cada día necesitamos renovar nuestro entendimiento en el espíritu para poder caminar en el espíritu y no en la carne, porque la carne, dice la palabra de Dios, que trae muerte. Pero cuando usted y yo caminamos en el entendimiento del Espíritu, a través del Espíritu Santo, trae santificación y comenzamos a apartar lo inmundo y comenzamos a apartar lo que nos afecta, comenzamos a apartar lo que nos impide acercarnos al monte de nuestro Dios. ¡Wow! Es tremendo, ¿sabe? ¡Wow! Hay una de las cosas que usted y yo debemos de hacer es detenernos y comenzar a pensar, ¿sí? Porque hay pensamientos equivocados que con el tiempo pueden construir una fortaleza mental en nosotros, ¿sabe? Dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿sabe? Su pensamiento tiene que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo y comenzar a caminar en una mente renovada, una mente transformada en el poder del Espíritu, procesada por medio de una santificación, ¿sabe? Para que nuestra mente y nuestra conciencia puedan ser purificadas. ¡Wow! ¿Sabe? Tercer punto es lo que usted y yo necesitamos evitar, es la amargura en su espíritu, ¿sabe? Según Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados, ¿sabe? La amargura comienza con una raíz y la palabra griega que significa raíz es gerixa y se refiere a una raíz de un árbol que va a lo profundo de la tierra. Una vez que la raíz ya está en lo profundo, el árbol se establece firmemente en su lugar. La palabra griega para amargura es pekria y pinta la imagen de una persona cuya amargura es tan profunda que se nota en sus expresiones faciales, ¿sabe? ¿Cuántos creyentes, amigos, están caminando con esta raíz de amargura que les impide caminar en ese proceso de santificación? ¿Sabe? La misma expresión muchas veces nos hace ver que están amargados, ¿sabe? Se conoce a la persona cuando está amargada, ¿sabe? Por su carácter, por su egoísmo, por su orgullo, por su envidia, ¿sabe? Están amargados. La raíz de amargura produce un fruto de amargura. Y la gente amargada siempre es gente infeliz, ¿sabe? La gente que vive amargada no es feliz. La gente que vive amargada no es feliz. Esta raíz de amargura tiene que ser desarraigada de nuestra vida, ¿sabe? Tiene que ser desarraigada. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha traído aquí para que usted y yo vivamos amargados, para que usted y yo vivamos infelices. La Biblia dice y nos enseña que Dios nos ha traído aquí para vivir felices en Él, ¿sabe? En Él, ¿sabe? Por eso es necesario que esa raíz de amargura que esté operando en ti, ¿sabe? Tiene que salir de tu vida para que sigas caminando en el proceso de la santificación, ¿sabe? Porque la raíz de amargura nos puede impedir muchas cosas en nuestra vida y una de ellas nos puede impedir la eternidad, ¿sabe? Y corre el peligro que esa raíz de amargura pueda arrastrar a los demás, ¿sabe? Y la Biblia dice que usted y yo estamos para edificarnos, no para destruirnos,
¿Me entiende? Necesitamos ser edificadores. La Biblia dice que los pacificadores verán el reino de Dios, verán a Dios. Los pacificadores verán a Dios. ¿Me entiende? Pero aquel que no practica el pacificar a los demás es porque está enraizado con una raíz de amargura. Y el amargado siempre está criticando, el amargado siempre está mirándole los fallos a los demás, ¿me entiende? El amargado siempre está impidiendo, ¿sí?, que el que está al lado pueda seguir creciendo, ¿sabe? Porque el amargado siempre está viendo la falta de los demás y no está viendo la de él, porque es un hombre infeliz, porque no es feliz, y como él no es feliz quiere que los demás no lo sean, ¿me entiende? Pero eso lo hace la raíz de amargura. Porque la raíz de amargura trae infelicidad, ¿me entiende? Y esto, algo que sabe amargo, es fuerte y ácido y es desagradable andar con personas amargadas, ¿me entiende? Y hablan cosas que no edifican, ¿me entiende? Lo cual manifiestan hostilidad interna. A menudo son sarcásticos, son críticos y es bastante desagradable estar con ellos. La amargura contaminará a un creyente desde el interior, produciendo fruto amargo por fuera, ¿sabe? Necesitamos, mire, una de las cosas que usted y yo necesitamos es examinarnos. El salmista le dijo a Dios: Dios, examina mi corazón y mira si en mí hay amargura. Mira si en mí hay contienda, mira si en mí hay pleito, mira si en mí hay orgullo, mira si en mí hay vanidad, mira si en mí hay terquedad, mira si en mí hay arrogancia, mira si en mí hay amargura, mira si en mí hay ira, mira si en mí hay contienda, mira si en mí hay envidia, y líbrame de ellos, porque el anhelo es caminar en el proceso de tu santificación, oh Dios. ¿Sabes? Necesitamos ser libertados para poder caminar una plena libertad en Cristo. ¡Wow! ¿Sabe? El cuarto punto es: no podemos dejar contaminarnos con mujeres, ¿sabe? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando una persona comete adulterio, o cuando una persona comete fornicación, o una persona casada comete adulterio, se contamina espiritualmente en su cuerpo, se contamina espiritualmente en su cuerpo, en su carne y en su espíritu, ¿sabe? Quiero que sepa que hay una bendición especial en mantenerse sin impureza en esta área. Como se ve en Apocalipsis 14, ¿sabe? Dice que hubieron 140,000 hombres judíos que son sellados con el sello protector de Dios durante la tribulación, ¿sabe? Pero usted y yo, ¿me entiende? Somos templo del Espíritu Santo, ¿sabe? Por eso es necesario que usted y yo podamos arreglar nuestra vida, que podamos estar en orden delante de nuestro Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe? Que usted y yo podamos caminar en orden, que podamos permanecer fieles a nuestros maridos, a nuestras mujeres. Y si usted y yo somos fieles a nuestras mujeres y a nuestros maridos, estamos siendo fiel con nuestro Dios. Y no nos vamos a contaminar, ¿sabe? Por eso dice la Biblia, dice que no nos podemos juntar con yugos desiguales, porque tenemos el peligro a contaminarnos. ¿Me entiende? Es necesario caminar delante de Dios en pureza, ¿sabe? Puros. Que nuestras vestiduras no se contaminen. Fíjese lo que dice Apocalipsis 3, 4, 5, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
El que venciera será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. ¡Wow! Fíjese esta promesa tremenda de nuestro Dios. Le está diciendo a la iglesia de Sardis, le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Sabe? Necesitamos arraigar la amargura, necesitamos ordenar nuestras vidas delante de nuestro Dios, ¿me entiende? Necesitamos renovar la mente, necesitamos crear una conciencia limpia, ¿sabe? Porque Dios viene por esas personas que no han manchado sus vestiduras y que van a caminar con Él con vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas de poder estar en la presencia de nuestro Dios. Y por eso Él dice, y el que venciera será vestido de estas vestiduras. Es necesario vencer a la amargura, es necesario vencer a la mente impura, es necesario vencer a la conciencia impura, es necesario ordenar nuestra vida de nuestro Dios para que Dios nos pueda encontrar con unas vestiduras dignas y Él nos pueda vestir de sus vestiduras blancas, ¿sabe? Y dice, y más dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sabe que Dios puede también borrar tu nombre del libro de la vida? De la misma manera que Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Por eso es necesario que usted y yo caminemos en ese proceso de santificación. Hermano, no te descuides de ese proceso. No te descuides, alíñate en el proceso de santificación y pueda ser derribada todo orgullo, pueda ser derribado toda vanidad, pueda ser derribado toda mezquindad, pueda ser derribado todo lo que pueda impedir caminar en ese proceso de santificación. ¡Wow! ¡Qué bonito! Qué bonito que usted y yo podamos caminar y podamos terminar la carrera, ¿sabe? Podamos caminar la carrera sin manchar nuestras vestiduras, sino que cada día constantemente usted y yo estamos lavando nuestras vestiduras. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos andar con nuestro amado, con vestiduras blancas, ¿sabes? Que son dignas. El que venciera será vestido de esas vestiduras blancas. Y necesitamos vencer para vestirnos con ellas. ¿Sabe? Aquí el único que le corresponde vencer para tomar esas vestiduras blancas es usted. Porque Dios ya ha vencido para poderle regalar a usted esas vestiduras. Pero ahora usted tiene que vencer esas fortalezas que les impide ese proceso de santificación y poder tomar las vestiduras que Dios dice que tiene para ti y para mí. ¿Sabe? Y no está hablando de vestiduras de ropa natural, está hablando de una vestidura de la justicia que Dios imparte a los creyentes que han sido justificados y libertados de sus pecados, que se describen como vestiduras blancas. ¿Sabe? Porque el pecado exterior y interior podrá manchar en su vestidura la justicia y podrá contaminar la comunión con Dios. ¿Sabe? Cualquier forma de esta contaminación trae impureza y corrupción espiritual. Cuando un creyente ha sido contaminado, hay una sensación de duelo y aflicción en su espíritu, ya que el espíritu usa estas emociones para combustible, para encender un regreso a la justificación. ¿Sabe? Necesitamos caminar en ese proceso de santificación. El secreto estaba en la oración de David, el Salmo 51. Yo le animo que usted lo lea, ¿sí? Yo le animo que usted lea este Salmo 51. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Pero hubo un momento en su vida donde David se corrompe, ¿sabe?
hubo un momento donde David dejó de caminar en ese proceso de santificación, ¿sabes? Y comete un adulterio y comete un asesinato premeditado. ¿Me entiende? ¿Sabe? Pero aún así, dice el salmista, saca este salmo, el Salmo 51, ¿sabe? En medio de todo ese apogeo, en medio de todo ese caos que él estaba viviendo, ¿sabe? Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero conforme al corazón de Dios también era un hombre que se debilitó y hizo algo que desagradó a Dios, ¿sabe? Pero ¿cuál es la valentía de David? Que reconoció el error y se puso a cuenta de nuevo con Dios para seguir caminando en ese proceso de justificación, para seguir caminando en ese proceso de santificación y poder llegar hacia la vida eterna. Por eso David le decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí, y no me quites tu Santo Espíritu, ¿sabes? Y vuélveme el gozo de tu salvación. Hay un arrepentimiento, ¿sabes? Que Dios no nos quite el gozo de nuestra salvación. Que Dios no nos quite el Espíritu Santo en nosotros. Que Dios pueda crear en ti y en nosotros un corazón limpio y pueda renovar un espíritu recto dentro de nosotros. Así que yo te dejo con esto. Yo te dejo con esto. ¿Sabes? Crea una conciencia limpia, renueva tu mente, ¿sabes? Renueva tu mente, ¿sabes? Renueva tu mente, aparta, desecha la amargura, ¿sabes? Pon en orden tu vida delante de Dios. Y no dejes que tu vestidura se contamine. Y Dios pueda hallarte digno para ponerte las vestiduras blancas. Así que un abrazo fuerte. Sí, si tú estás debilitado en una de estas áreas, sí, lee el Salmo 51, sí, y vas a darte cuenta que si David salió de la situación en la cual se había él metido, tú también puedes salir de ella. Así que un abrazo, que el Señor te bendiga. Recuerda, este espacio es recordando las promesas de nuestro Dios, y nos veremos el domingo, Dios mediante, y que puedan tener un inicio de semana estupendo, bendecido, guardado por la mano de nuestro Dios. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo dice hoy en día: Maranata, Cristo ven pronto. Un abrazo, que el Señor los bendiga.